Hola, chicos, bienvenidos a otra explicación, a otro Destripando Poemas. En este caso vamos a estar hablando de un poema con un título bastante peculiar que es Y Dios creó a la diosa del Eros del siglo XX, de Carmen Berenguer, que es una autora chilena, si no me equivoco, no la conozco en realidad. Este poema ya había venido anteriormente en Exani, pero lo tenía un poco olvidado y apenas que acaba de aparecer en el examen de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, acabo de recordar su existencia y vamos a hablar de él en este momento. Antes de leerlo y explicar algunas otras cosas, vamos a explicar de qué trata el texto. El texto tiene que ver con cómo ciertos cánones de belleza existen de manera mediática, es decir, a través del cine, la televisión, en la actualidad, por supuesto, las redes sociales, que son el medio de difusión más viral del mundo, ¿no? El que tiene mayor alcance, quizá. Eh, estos medios son una forma o bueno, valga la redundancia, un medio a través del cual se propaga, en este caso, cierto canon de belleza. ¿A qué nos referimos con canon de belleza? Con el estándar, con qué es lo que se considera que es bello en general o específicamente al hablar de personas, qué es una persona bella y mucho más específicamente, cómo es o cómo debe ser una mujer bella, que es un tema que todos podemos comprender desde luego, pero nadie nunca tan profunda, arraigadamente, intensamente como una mujer, porque las mujeres son quienes más viven presionadas por esta idea de ser bellas y en muchos casos por encontrar cierta validación o no en el ser o no bellas, ¿ok? Ahora, el texto tiene que ver con cómo alguien que tiene cierto fenotipo, es decir, ciertos rasgos, en este caso, digamos, latinoamericanos, trata o quiere en cierta medida parecerse a un personaje como es Brigitte Bardot, que es una actriz y cantante de origen francés, si mal no recuerdo. Ya está viejita la señora, ya tiene como 90 años, sigue viva, pero pueden buscar fotos de ella en internet. Y entonces entenderemos que una persona, digamos de origen chileno, con rasgos más bien latinoamericanos, pues obviamente no se va a parecer demasiado físicamente a una mujer de origen francés, por varias cuestiones, no solo por el tono de su piel, ¿no? El tono de su piel, perdón. Vamos a ver lo que dice. Dice, un día me hice este moño que vi en una película de la Brigitte Bardot. Era un nuevo moño iluminando los años 60 en mi despertar sensual. Es un moño tubular de lado con horquillas, unos mechones en el rostro, mechas sueltas, un desorden, unas lianas enrizadas, locos adornos sensuales y libertarios. Viendo cine europeo y gringo aprendí el fulgor de los espejos. Tomar el pelo en tus manos y hacer como si estuvieras realizándote. Luego mirar tu rostro y encajarlo en la cabeza usando sutilmente las horquillas. Y como si pensara en ese recogimiento, vas reafirmando el rostro indígena, tomando un manojo al derecho, otro al izquierdo, lisos y ondulados como la diosa del Eros. Peinarse era una forma de dialogar en torno al rostro consciente de que no era solo un deseo efímero de parecer ella creada por Dios. ¿Quién me habría creado a mí? ¿El dios Lautaro? Hacerse un moño es un arte, una estética del objeto, pelo, en el contorno de tu simetría de ojos, pero me había acostumbrado a que no todo lo que veía existía prevaleciendo mis descomposiciones en mi nariz ñata, mis ojos orientales rompiendo una necesaria armonía en mis mejillas altas redondeadas, me espejeaba unos labios a veces triste, a veces sonriente, mis orejas solícitas al sonido, mi cuello desaparecía en el cuerpo según su compostura. Mis manos eran únicas en lenguaje, remedo de congojas. Mis labios se juntan, son amigas mi cintura y narciso frente al espejo. De súbito cae esplendente un manojo de pelos. Sostengo en mi mano un tiempo de brisas, un invierno de temporales, una lava intensa desde el volcán, un verano de sol y candente.
Y un día te conocí sentada en las gradas de la universidad tragándonos. Se quedaron pegados mis pelos negros en tu abrigo. Intempestivamente nunca más nos separamos, ni pa' miar, ni pa' comer. Nos alejamos. Cesábamos hasta llegar a la esquina y abrazados y calientes veíamos imágenes e historias universales, tan cerca y tan lejos, que me instaban a corregir mis mechas, a la par de los años de representaciones de imágenes del primer mundo, en el que reparaba mis dilemas de ser y dejar de ser la muchacha que lloraba mirando el velador creado en el siglo XVIII para alumbrar con velas este paraíso. Bueno, volvamos un poco al principio. Pregunta, ¿quién es el dios Lautaro? El dios Lautaro es un personaje, no sé si de la historia o de alguna mitología indígena chilena, ¿ok? Es como si aquí dijéramos que me hizo Huitzilopochtli, por decir algo, ¿no? A ver, entonces estamos hablando de una muchacha que dice en su despertar sensual, que es decir, en su despertar sensual, en su despertar sexual, es decir, cuando pasa a ser una señorita, como dicen los señores, cuando ya empieza a ser una adolescente, una mujer interesada en los hombres o como sea, cuando comienza a ser alguien con vanidad, alguien con más conciencia de su apariencia y con deseo de ser bella y ser atractiva. Y entonces, como decía por aquí, trataba de hacerse el peinado de esta actriz que es Brigitte Bardot, pero ese recogerse el pelo acababa reafirmando el rostro de facciones indígenas. O sea, le salía como un poco chueco, ¿no? No chueco el peinado, sino que el efecto era peinarme como ella para parecerme a ella, y en cambio acabé peinándome como ella y acentuando más mis facciones indígenas, ¿ok? Dice aquí como la diosa del Eros, refiriéndose a Brigitte Bardot, entendiéndola como una especie de símbolo erótico, símbolo sensual, como una figura bella, ¿no? De apariencia bella, de cuerpo bello, atractiva, como le queramos decir. Bueno, era una forma de dialogar en torno al rostro, consciente, bla, bla, bla. Dice, un deseo efímero de parecer ella creada por Dios. O sea, a ella la creó Dios. El Dios occidental, Dios Padre, Dios que además Dios, o en este caso Jesús, tiene facciones europeas, ¿no? En las representaciones que conocemos. Es güerito. Bueno, no güerito rubio, pero es blanco, de pelo castaño y ojos muchas veces lo ponen azules o así, ¿no? Son facciones así, creada por ese dios. Pero ¿quién me creó a mí? El dios Lautaro, porque mis facciones son otras, ¿no? Entonces entendemos que su nariz ñata, que no sé si quiere decir chata o ancha o algo por el estilo, sus ojos orientales, porque los ojos, digamos en general de rasgos indígenas, tienden a ser como un poco jaladitos, ¿no? Un poco como asiáticos, están ahí, ¿ok? Y entonces habla después. Aquí quiero que notemos que esto que hemos leído hasta ahora es una estrofa de corrido, ¿ok? Donde se está haciendo esta mención de Brigitte Bardot, de la vanidad, del peinado, del despertar sensual, de etcétera. Pero aquí hay un salto. Así como en un texto común, digamos un ensayo, un artículo de opinión, tenemos párrafos que dividen subtemas, también en las estrofas hay una división porque estamos hablando de otra cosa, ¿ok? En este caso estamos hablando de tiempo después cuando conoció a alguien que entendemos que es su pareja, alguien que sentía por ella una atracción irrefrenable, una atracción muy intensa, como dice aquí, tragándonos, no nos separamos ni para miar ni para comer, estábamos abrazados y calientes, o sea, hablando de esa, pues no sé si decir sensualidad, para no decir calentura, ¿verdad? De esa intensidad, de ese deseo que otra persona siente por ella y ella se sabe capaz de despertar ese deseo. Es decir, como que años después al conocer a alguien que se siente así por ella, por quien se siente tan atraído, con quien tiene una gran pasión, por así decirlo, como que se le olvidan esos años donde trataba de encajar con estas, dice aquí, representaciones de imágenes del primer mundo. O sea,
compararnos con alguien de belleza europea. Dice en el que reparaba mis dilemas de ser y dejar de ser, la muchacha que lloraba mirando el velador creado en el siglo XVIII, es decir, la muchacha que lloraba por no ser. No sé a qué se refiere con velador, no sé si es una forma sudamericana de decir tocador, puede ser. Yo entiendo que miraba al espejo y lloraba por no ser como aspiraba a ser, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, esto es lo que hay en este poema, que es un poco largo, eh, pero siempre recuerden, no importa qué tan largo es, sino que entendamos qué es lo más básico, qué es lo más esencial del poema, y eso va a ser lo más simple. No tenemos que entender el poema al 100% para entender a grandes rasgos lo que quiere decir. ¿Ok? También recuerden que si tú crees que el poema dice algo, pero crees que estás mal solo porque sí, probablemente no estés mal. ¿Por qué? Porque si estás pensando algo que dice el poema, lo estás pensando porque lo dice el poema. Entonces, puede que nos falte afinar la puntería sobre lo que dice o por qué lo dice, o que debamos de no poner más de nuestra cosecha, pero no, en general no estamos equivocados, ¿ok? Hay que tener más confianza en nosotros y en lo que leemos. Ahora, mientras ustedes se preparan para hacer un examen, mientras estudian para ese examen, es importante que consideren que al leer tienen muchas herramientas a su disposición, como lo son, por ejemplo, el diccionario, que es valiosísimo porque nos va a ayudar a entender muchas palabras que no conocemos, a conocer nuevas palabras, integrarlas, perdón, quizá a nuestro vocabulario y en general a ampliar nuestra comprensión de cualquier texto que leamos, ¿de acuerdo? Eso es valiosísimo. Bueno, de momento eso es todo. Nos vemos en otro video y pues nada más. Nos vemos.